Amigos de Zona 33 colombianos en el exterior, reciban de nuevo una cordial bienvenida a este programa semanal interesante sobre temas migratorios, sobre todo la migración a los Estados Unidos. Nosotros nos encontramos en la Florida. Mi nombre es Mauricio Arcila, un servidor. Transmitimos desde los Estados Unidos, desde el sur de Florida, pero es un programa que trata de enfocar el tema migratorio para todos los Estados Unidos. De todos modos, si tienen alguna duda, no importa de dónde sea, nos la pueden comunicar. Síganos en nuestras redes sociales, por ahí nos comunican sus inquietudes. Y como siempre, nuestra abogada experta Marta Arias, que tiene más de 20 años de experiencia en el sur de Florida, pues con mucho gusto va a resolver esas inquietudes. Aquí estamos entonces. Antes de comenzar, les envío un saludo muy cordial de parte de nuestra directora de la Fundación, Beatriz Sierra, y también de parte de Diego Moncada, quien hace posible toda esta conexión a través del Zoom. Saludamos entonces a nuestra abogada invitada de hoy, como siempre, que nos atiende cada 8 días, Marta Arias. Marta, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos, por compartir todo lo que sabe desinteresadamente y por asesorarnos en los temas migratorios en los Estados Unidos. Marta, ¿cómo se encuentra? Y feliz comienzo de semana. Muchas gracias, Mauricio. Feliz comienzo de semana para usted, su familia, para Diego, que nos ayuda en los controles, para Beatriz Sierra, nuestra directora de Zona 33, y todos los que nos escuchan y nos ven en estos videos, hoy en vivo y en directo, y en los videos subsecuentes que la gente nos pueda ver porque se reproduzcan. Esperamos que sea una linda semana y aprovecho de una vez, antes de empezar, para darle el feliz Día de las Madres a todas las madres, porque esta es la semana del Día de las Mamás. Entonces, muy buena por esa labor. Siempre considero que las madres tenemos la misión de educar, que es una de las misiones más importantes en la vida. Excelente mensaje, Marta. Me uno a ese mensaje. Comenzó el mes de el mes de mayo, el mes de la madre. Bueno, a tratar con mucho cariño, mucho amor a todas las madres y bueno, los que infortunadamente ya no la tengan, pues que la recuerden de la mejor manera y también que hagan sus oraciones y bueno, le dediquen este mes a esos lindos recuerdos de la mamá. Marta, hoy vamos a empezar y bueno, y vamos a hablar, entre otros temas, a manera de resumen de las prioridades para la emisión de visas a nivel consular, que es qué es lo que priorizan los consulados para generar las visas. Hablaremos sobre la Corte Suprema, que definió un caso muy famoso, muy sonado, sobre todo ustedes los abogados lo conocen más. El tema es de deportación y tenía que ver con un famoso, una persona, Nitz Chávez. Los que lo recuerdan, pues estén pendientes porque Marta ya nos va a contar qué pasa con ese caso. Hablaremos de la ciudad de santuario, Marta. Muchos saben qué pasa con la ciudad de santuario, qué quiere decir ciudad de santuario para este país. Y muy importante también al final las visas U. ¿Qué son las visas U? ¿Quiénes acceden a ellas? ¿Y qué noticias nos tiene Marta con las visas U? Marta, comenzamos entonces estos 30 minuticos hablando de las prioridades para la emisión de visas, las que tienen los consulados. ¿Los consulados en qué se están fijando primero o a quién le están dando el turno primero para otorgar visas en los diferentes países? Sí, sí, Mauricio. A ver, los consulados en este momento, el Departamento de Estado ha anunciado que las prioridades en este momento son las visas de inmigrantes. Las visas de inmigrantes son las residencias que va a recibir las personas en los consulados. Es decir, que las visas de no inmigrantes, como las de turista, las de inversionista y otro tipo de visas, en este momento no son prioridades para los consulados en cuanto a la agenda de la cita. Entonces, primero son la prioridad, las visas de inmigrantes. Dentro de las visas de inmigrante, ellos también han establecido unas prioridades. Eso quiere decir que les van a dar citas primero a esas personas que tengan estas peticiones. Primero, las peticiones de visas de inmigrantes de los niños que han sido adoptados a través de las convenciones internacionales entre los países, sobre todo los que se vayan a volver ya adultos, mayores de 21 y vayan a perder el beneficio. Esas son prioridades en este momento. Segundo, las visas de inmigrantes de familiares inmediatos, que son hijos menores de 21 años, de ciudadanos, los cónyuges o esposos o esposas de los ciudadanos y los padres de los ciudadanos. Esas son las visas de inmigrantes de categoría de familiar inmediato que también tienen preferencia en este momento y dentro de esa misma preferencia segunda están las personas las visas de fiancé, que son las prometidas o prometidos de los ciudadanos americanos. En tercer lugar están ya las otras categorías o las otras peticiones, incluyendo las peticiones de ciudadano de los residentes por sus cónyuges.
Y se me olvida la última serían bueno, Mientras la busca, Marta, ¿sabes si en Colombia, yo había escuchado que las visas de turistas las están dando las citas hasta el 2022, o sea, para turistas este año ya no hay cita en el consulado en Colombia? ¿Sabe algo de eso? sí, en los consulados, cada consulado va en una forma distinta. Cada consulado tiene su propia categoría, su propia fecha de citas. El consulado de Colombia, yo también tengo conocimiento de que en este momento están dando citas para las visas de turistas ya para el año entrante, para el 2022, o sea, no para este año. Y la cuarta categoría que se me escapaba son para las personas que otro tipo de visas de inmigrante, como por ejemplo los que los reciben por refugiados o asilos, y también las de empleo, las visas de residente a través de empleo. Esas, como vamos a decir, dentro de esas cuatro prioridades que está dando el consulado, vamos a decir la última prioridad. Otra cosa importante, Mauricio, es el consulado quedó el Departamento de Estado lo ha dicho claramente, que los consulados están trabajando, vamos a decir, a media marcha. Ellos están agendando menos citas al día por lo del COVID y para el distanciamiento social. Entonces, eso quiere decir que las citas están demoradas porque ya hay demoras que vienen desde el año pasado que estuvo el consulado cerrado, más el problema que cuando reabrieron tienen menos citas que agendan al día. Eso aumenta aún más ese retraso. Así que todo el mundo que tenga peticiones consulares van a tener que tener mucha paciencia porque definitivamente yo creo que esto va a continuar con demora. Claro, y es que nos han preguntado, hemos escuchado y han preguntado mucha gente que cuando se enteraron de esta semana de la noticia del fin de semana que en Estados Unidos ya se podría vacunar cualquier persona que estuviera dentro del país, como sin mayores requisitos. Entonces la gente que puede viajar a Estados Unidos para quererse vacunar o que tiene la intención, pues está teniendo el problema que no, por el momento no tiene cita, no encuentra cita. Entonces están aprovechando es los que tienen la visa para hacerlo. Infortunadamente, como usted nos lo ha dicho, se están demorando. Hay otras prioridades a las visas de turistas y se están demorando, por lo menos para este año está muy difícil. Marta, hablábamos ahorita como a manera de titulares del famoso caso de deportación Nitz Chávez, que tuvo mucha bomba en medios, se escuchó mucho rato por acá. ¿Qué fue lo que definió la Corte Suprema acerca de ese caso que nos puede contar? Sí, Mauricio, mira, lo que pasa es que este caso es importante y les voy a dar una explicación como una explicación histórica o anecdótica de este caso. Este caso que fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos la semana pasada tiene un precedente que inició con el caso de Pereira versus Sessions. Pereira fue el caso que determinó y dijo que si el notice to appear, que es el documento acusatorio que se usa para mandar a una persona a un proceso de deportación, que ese documento acusatorio debía tener la fecha y la hora que la persona se debía presentar a la corte. Y me explico, cuando una persona la van a mandar a un proceso de deportación, le llega este documento, el notice to appear, donde dice, usted es deportable por estas y estas razones, y usted se tiene que presentar ante un juez de inmigración tal día, la fecha y tal hora, ¿sí? Entonces, inmigración empezó a mandar a las personas a los procesos de deportación y emitir este notice to appear o este documento acusatorio sin una cita específica ni una fecha específica donde la persona se debía presentar. Y después mandaban la cita ya de la corte que la persona tenía que ir. Entonces, en ese caso de Pereira, se empezó a decir, bueno, si en el documento acusatorio no da la fecha y la hora, pero después a la persona le mandan la cita para que se presente en la corte, esa cita nueva que le manda subsana la deficiencia que tenía el documento acusatorio inicialmente. Eso fue lo que supuestamente ya inmigración o las cortes de inmigración habían concluido. Se volvió a empezar la pelea con este caso de Nitz Chávez, porque entonces una persona, y te cuento una persona, Nitz Chávez, era una persona que estaba aquí en los Estados Unidos, le mandaron ese documento acusatorio sin la fecha y la hora que se tenía que presentar,
La persona más adelante trató de reabrir el caso diciendo mi documento no tenía la fecha correcta para yo presentarme y yo llevo 10 años en los Estados Unidos y tengo un familiar que me puede calificar para la cancelación de deportación, que es la ley que la gente llama la ley de los 10 años, para recibir una residencia mostrando que lleva 10 años en los Estados Unidos, que tiene un familiar que lo califica, que es padres, cónyuges o esposos ciudadanos americanos, padres, hijos o cónyuges ciudadanos americanos o residentes a los que les van a sufrir un dolor extremo e inusual si a la persona lo deporta. Entonces esta persona dijo, aunque yo en el momento que me mandaran a la corte, yo no tenía los 10 años, como ese documento no servía, ahora ya tengo los 10 años y ese documento no valió, entonces a mí me tienen que dar un documento nuevo y para yo poder aplicar por eso. Eso fue el documento. Entonces la corte empezó a decir, no, usted ya quedó deportado, usted no tenía los 10 años cuando le dieron el primer documento y ese documento no era deficiente porque a ustedes después le mandaron una cita para presentarse a la corte. Entonces, subió a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, no, señores, el documento acusatorio inicial, el notice to appear que le mandan ahí dentro de un solo documento, tiene que estar la fecha y la hora que la persona se debe presentar. El hecho de que le manden la cita de la corte después no subsana la deficiencia inicial. Entonces, va a ser importante, Mauricio, le voy a decir por qué. Porque si una persona ya tiene una orden de deportación y si vamos a revisar ese documento no tenía fecha y hora en que la persona se debía presentar, entonces ese documento era inválido y la persona pudiera presentar una moción de reapertura si es que tiene una forma de resolver el caso. O sea que hay muchas personas que van a tener la oportunidad de reabrir los casos basado en este caso de Denise Chávez y pues yo invito a las personas a que consulten con un abogado de inmigración o me llamen a la oficina. Cada caso debe evaluarse en sus propios hechos. O sea, esto no es que todo el mundo va a aplicar. Cada caso debe evaluarse con sus propios hechos, pero es importante que hagan revisar el caso de un abogado o que vayan a mi oficina. Yo como abogada de inmigración les puedo ayudar. Claro, ya en un ratico vamos a recordarle a nuestra audiencia los contactos. Agradecemos a los que están conectados hoy a través de Facebook, a través de YouTube y los que nos pueden compartir estos videos con la gente que cree que le pueden servir. Compártanlo con un amigo, con un familiar y dígale, vea, en Zona 33 hay una abogada que cada 8 días nos da estos consejos, le puede ayudar a ustedes. Se comunican con Marta y ella los va a ayudar. Marta, antes de seguir con lo que hablábamos, recuerdo que llegó una pregunta de una mujer, no le voy a decir el nombre, pero le voy a poner un ejemplo. Una tocaya se llama Marta Liliana. Resulta que ella cuenta que en Colombia, después de que había sacado el pasaporte y la visa, se quitó uno de los dos nombres, se quitó el Marta, entonces quedó Liliana, Liliana Velázquez. Entonces Liliana Velázquez se vino para Estados Unidos, con su cédula decía Liliana Velázquez, en el pasaporte y la visa aún decía Marta Liliana Velázquez. Resulta que Liliana se quedó más del tiempo, quedó ilegal, ahora tiene la oportunidad de casarse y la pregunta de ella es, ¿va a tener problemas al tener en la cédula el nombre diferente, que le falte el primer nombre como lo tiene en los otros documentos? Porque tengo entendido, ella dice que en el registro civil no se cambió el nombre, no hizo ese cambio como en la cédula, lo que me parece algo extraño. ¿Ella qué va a tener que hacer? ¿Va a tener que ir a Colombia? No puede, porque está sin documentos. ¿Puede hacer eso con un documento? ¿Qué le puede aconsejar usted? Bueno, a ver, sí, el caso está muy raro, porque a ver, Mauricio, la persona tiene el nombre que se le da al nacer y está registrado en su registro de nacimiento, ¿ok? Sí, sí. Con ese registro de nacimiento la persona saca su cédula y su pasaporte, ¿ok? Hasta donde yo tengo entendido y ha sido siempre, la persona en la cédula aparece con el nombre que está en el registro de nacimiento. Perfecto. Si la persona se cambió el nombre y lo hizo legalmente, entonces en el registro de nacimiento debe aparecer el cambio de nombre, debe quedar registrado. Que la señora Marta Liliana se llamaba Marta Liliana y por medio de cambio de nombre de acuerdo a la ley tal y tal, como lo haya hecho correcto, ya no se va a llamar Marta Liliana, sino que se va a llamar solo Marta, ¿sí? Y va a ir con eso, después la persona va a sacar la cédula, después saca su pasaporte. Entonces,
Me parece muy extraño que una persona diga que se cambia el nombre en la cédula y en el pasaporte y nunca lo cambió en el registro de nacimiento. Me parece muy raro. Entonces, vamos a suponer que pasó porque le pasaron platica al funcionario, no quiero decir que fue la señora, o yo no sé por qué, yo no entiendo por qué, o el funcionario cuando le dio la cédula nueva se equivocó y ella le hizo ojitos, le digo, no, póngame nomás Marta, es que Liliana no me gusta, bueno, qué sé yo, no sé. Si la persona lo logró, entonces ahora sí va a tener problemas, porque en los Estados Unidos cuando una persona aplica para un beneficio de inmigración, es decir, para una residencia, la persona tiene que escribir el nombre como está en el certificado de nacimiento. La Perfecto. persona se llama como está en el certificado de nacimiento y usualmente como está en el certificado de nacimiento, es usualmente lo mismo que está en el pasaporte. Ahora, no hay problema muchas veces que hay personas, por ejemplo, un ejemplo, las señoras casadas. La señora casada, la señora soltera se llama Marta Liliana y la señora casada se llama Marta Liliana de fulano de tal, de no sé qué, whatever. Entonces, la persona en el pasaporte puede figurar con un nombre de casada, pero si en el certificado, pero ella tiene su certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio donde prueba que ella, el nombre que usa en el pasaporte es el de casada. Y eso es válido y no hay ningún problema. Entonces, es muy sencillo. La señora va a tener que mostrar su certificado de nacimiento, va a tener que mostrar que cuando aplicó a la visa no puso su primer nombre y él lo aplicó de esa forma. Eso sí tiene que asegurarse que cuando le pasó al consulado de Estados Unidos, allá en su país, el certificado de nacimiento para poder soportar su petición de visa de turista, le pasó el que era, no haya hecho, que no haya hecho pues ninguna alteración ni nada, porque ahí sí está lo grave. Entonces, aquí yo tengo muchas incógnitas, muchas preguntas, una pregunta muy rara, porque pues es que nadie se cambia el nombre, ahora es que nadie se cambia el nombre como la señora dice que lo cambió, es muy raro. Entonces, algo raro aquí, algún detallito que nosotros nos falta. Entonces, conclusión, eh, Mauricio, la señora que si no hizo, que saque su certificado de nacimiento como es, y puede ir a mi oficina, a un abogado de inmigración, yo le miro. Si no es problema, como aplicó al consulado, ella puede igual mostrar su certificado de nacimiento y mostrar que en la aplicación ella pues no puso su primer nombre o no puso el segundo nombre, pero sí aportó el mismo certificado y ese mismo certificado ella se llama así. La cédula no es tan importante para la inmigración, la verdad, la inmigración nunca le pide tanto la cédula, es el certificado de nacimiento Perfecto. y el pasaporte. Entonces, si hay una incongruencia en los dos, pero es fácil de explicar, no hay ningún problema. Ahora, la residencia aquí le va a salir con ese nombre, como se llama en el certificado de nacimiento. Si ella no quiere que su residencia aquí le salga con ese nombre y quiere hacer el cambio de nombre, pues tiene que mandar a pedir un abogado allá de su país que le haga el cambio de nombre de acuerdo a la ley de Colombia, que no tengo idea cómo se hace. Entonces ella busca un abogado allá en Colombia que le haga el cambio de nombre, lo registre, obtenga el registro, venga con esos dos certificados, el viejo y el nuevo, para que ella le pueda probar a inmigración que ella es la misma persona con esos dos certificados que obtuvo la visa al entrar con el nombre que está en la visa y en el pasaporte. ¿Okay? Perfecto, Marta, muchas gracias. En resumidas cuentas, tiene que mandar un poder amplio bueno, como se llame aquí, para que un abogado le cambie Se nos fue Mauricio. Pero yo no sé si se nos fue Mauricio solamente. Mauro se fue, pero yo estoy al aire. Entonces, Mauricio se nos fue, pero yo estoy al aire, entonces yo voy a seguir hablando mientras Mauricio llega. Sí, concluyó la señora que busque un abogado en su país, creo que es Colombia, y el abogado le haga el cambio de nombre de acuerdo a la ley, si eso es lo que ella quiere, y le mande una copia de ese proceso de cambio de nombre para que ella pueda aportar aquí y mostrar que entró con un pasaporte con un nombre porque así se llamaba y después lo cambió a otro. Esa es la información para la señora y la respuesta a esa pregunta. No sé, Mauricio, se nos fue un momentico, ya por aquí volvió.
Y tenemos más noticias, entonces ya hablamos de esta noticia de la Corte Suprema de este caso, ya le contestamos la pregunta a la señora y las prioridades de la visa. Se nos volvió a ir Mauricio, entonces vamos a hablar del otro tema, que ya estamos en la parte casi final del programa, pero todavía tenemos unos minuticos. El otro tema tiene que ver con una decisión del Departamento de Justicia, Department of Justice de los Estados Unidos, que emitió en el día de ayer, donde deroga esa política que se había establecido en la administración anterior, que decía que las ciudades santuario no podían recibir ayudas económicas federales, que aquí se llaman los grants, son como ayudas o dinero que el gobierno federal le da a las ciudades, y porque si esas ciudades no querían cooperar con la agenda migratoria del gobierno federal, entonces las ciudades perdían ese dinero, o sea, no se los daban. Por ejemplo, yo estoy ubicada aquí en la ciudad de Miami y en la ciudad de Miami lo vimos mucho que el gobierno, el gobierno local no, al principio no cooperaba con inmigración, y entonces fueron a perder las ayudas federales, entonces ya el gobierno local de la ciudad de Miami dijo, no, yo no quiero perder ese dinero, vamos a empezar a cooperar con el gobierno federal en cuanto a inmigración para que nos llegue ese dinero. Y en ese momento ya lo que es la ciudad de Miami empezó a cooperar con el gobierno federal, y dejó de ser lo que ellos llaman ciudad santuario. Eso era lo que llamaban ciudad santuario, las ciudades que no cooperaban con el gobierno federal en materia de inmigración. Entonces, sí, el Departamento de Justicia eliminó esa obligación y ahora pues posiblemente quiere decir que cooperen o no cooperen con el gobierno federal en materia de inmigración puedan recibir esas ayudas federales. Ya, Volvimos bien. hola, qué pena, problemas aquí, se me desconectó bueno, la red, Internet. disculpen, ¿no ofrezco No, disculpa? pero es que está pasando mucho por lo que las redes están saturadas de tanta gente que la está usando, se va a cada rato. Sí, pero bueno, les ofrezco disculpas. Afortunadamente escuché que Marta ya les está hablando de la ciudad de Santuario. Lastimosamente no escuché bien la explicación de lo que está pasando, pero bueno, supongo que ya les quedó claro. Entonces, ya va a haber recursos para la Florida gracias al nuevo gobierno del presidente Biden para Eh, los, Miami. re- los recursos son para las ciudades. Normalmente esos recursos federales van para las ciudades. Entonces, en este Ya. caso, pues van a empezar a mandar los recursos a las ciudades, aunque no cooperen en materia de inmigración. Oh, perfecto. Marta, cambiamos de tema entonces. ¿Usted por qué no nos explica qué son las visas U? ¿Quiénes pueden pedir las visas U? ¿Qué son? Y bueno, y ahorita nos va a contar cuáles son las noticias que hay con las visas U. Sí, Mauricio, a ver, las visas SU son unas visas que establece el Estatuto de Inmigración que le permiten a una persona que ha sido víctima, o sea, la persona fue víctima de un delito, alguien le cometió un delito a la persona. Esa persona que ha sido víctima de un delito puede pedir un beneficio de inmigración que es la visa U. Si inmigración lo aprueba, le van a dar un permiso de trabajo por 3 años, no por 4 años, pero a los 3 años la persona puede aplicar para la residencia, o sea que es una visa que le puede dar lugar a una residencia a la persona. Los delitos no puede ser cualquier delito, son los delitos que están establecidos en el Estatuto de Inmigración. Entonces, si la persona fue víctima de ese delito, lo puede comprobar, tiene que comprobarlo con los documentos de la corte y comprobar que la persona sirvió para que esa persona que cometió el delito, o sea, el ofensor, sea encausado y sindicado del delito y puesto en prisión. Todo esto es todo un proceso que se debe seguir y obviamente tiene que haber pruebas y todo esto. Si la persona le aprueba su visa U, la persona puede recibir, como dije anteriormente, la residencia, después de 3 años puede aplicar. ¿Qué es lo que pasa, Mauricio? Ahí creo que es donde venimos. ¿Usted quiere saber qué fue lo que dijo la Corte ahora o tiene otra pregunta de la visa U? No, eso. ¿Qué fue lo que dijo la Corte de las visas U? Que tiene que ver algo con un perdón. Sí, tiene que ver con un perdón, porque cuando una persona va a recibir una residencia en los Estados Unidos, hay ciertas personas que son inelegibles para recibirla si han cometido ciertos delitos o tienen ciertas cosas en su récord, por ejemplo, delitos penales, ¿cierto? Delitos criminales.
Entonces, esta persona, por ejemplo, en este caso que salió recientemente, es un caso interesante porque el caso básicamente lo que establece es lo siguiente, la persona fue y aplicó para la visa U, que normalmente uno la aplica con el servicio de inmigración. Inmigración, y junto con esa visa aplicó para el perdón porque la persona tenía un delito, una convicción en el récord. Inmigración le negó el perdón y por lo tanto entonces y la persona estaba yendo a corte porque ya la habían mandado a corte. Después la persona le presenta el perdón al juez, ya habiendo sido denegado por inmigración. Y el juez dice, no, yo no tengo nada que ver con los perdones para las visas U, yo no le puedo aprobar ese perdón. Entonces la persona sigue apelando hasta que va al circuito cuarto, no es el circuito de aquí de Florida que nos corresponde el 11, este es otro circuito. La persona sigue peleando y hasta que llega al circuito cuarto, donde la corte del circuito cuarto dice, no, el juez de inmigración sí tiene jurisdicción o puede o tiene autoridad, para decirlo en términos más simples, tiene autoridad para aprobar o negar ese perdón que pidió la persona con la visa U. Así que esto es una buena noticia. Quiere decir que aunque el servicio de inmigración es el que tiene jurisdicción para aprobarle a una persona una visa U, si la persona le negaran el perdón por parte de inmigración, la persona puede pedir ese perdón como segunda instancia ante un juez y el juez tiene autoridad o tiene jurisdicción para revisar ese perdón. Esa es la noticia, Mauricio, muy importante que tenemos. Wow, pero estamos viendo nuevas oportunidades. Cada mes, cada semana nos está contando usted de una nueva oportunidad que se le dan a tal visa, a tal persona, a tal caso. Bueno, cada vez se abren más como las oportunidades de poder residir legalmente en los Estados Unidos. Marta, recuérdenos, aparte del teléfono que Diego muy juicioso, cada 8 días lo pone ahí en los créditos, ¿por dónde se pueden comunicar con usted? Sí, a mí me pueden llamar a mi oficina, el teléfono es el 305-671-0018, 305-671-0018, ese es el teléfono de mi oficina. Nos pueden buscar en las redes sociales, en el internet, me ponen mi nombre, Marta L. Arias o Marta Liliana Arias o solo Marta Arias. Pone mi nombre, ahí me van a encontrar por todas partes, ahí está el teléfono, la dirección de mi oficina. Yo estoy en el sur de Miami, por el área del Dayland Mall. Estoy en un edificio que se llama Datrano, Dayton, que queda al lado de la estación del tren o del Metrorail. En mi Instagram estoy como Marta, raya baja, Arias 98. Marta, el underscore o raya baja, Arias 98 y Marta lo escribo con H intermedio. También les aconsejo que vayan a mi página de Facebook, porque allí también pongo estos videos y muchas noticias que les interesa. Mi página de Facebook es Marta, me buscan como Marta L. Arias Immigration Attorney. Marta L. Arias Immigration Attorney. Escriben todo esto en Facebook o simplemente vayan a Facebook y a Google y ponen Marta L. Arias Facebook. Va a aparecer. No es el personal, es donde estoy con un vestido blanco, que es el de la oficina. Simplemente presionen like y nos siguen. Perfecto, Marta. Ahí están todas las indicaciones para el que quiera hablar con la abogada Marta, pues tiene todas las oportunidades para que lo haga presencial, online. Marta atiende citas fuera del país, o quienes estén en Colombia o en otro país y quieran hablar con ella, pues ella también los atiende online. Marta, pues muchas gracias, se nos fue el tiempo. Perdonen ahí porque me desaparecí por unos segundos. Y nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días, Marta. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días, Mauricio, no se preocupe, esos son problemas técnicos que nos pasan a todos. Y aquí ahora está pasando mucho con esta pandemia que se está usando tanto el Internet. Nos vemos el próximo lunes con más noticias de inmigración. Otra vez a todas las mamás, feliz Día de las Madres y a los papás que hacen de mamás, también feliz Día de las Madres. Los papás que somos unas madres, feliz día también para la mía, para Blanquita, que la quiero mucho. Ay, Y la bueno, mía, doña Ruby, como la quiero también. Ella por ahí nos escucha. no sé la de Dieguito para mandarle el ¿Cuál saludo, es la Diego. mamá, el nombre de la mamá de Diego? Que es Gabrielita, Gabrielita. ¿cuál es el apellido de Gabrielita? Bueno, que no fue Diego. Gabriel, ¿cómo? Bueno, a Gabrielita, la mamá de Diego Moncada, un saludo.
a la mamita de Marta Arias y también a Blanca Inés, mi madre, un beso y un saludo también para este mes de la madre. Marta, pues muchísimas gracias entonces. Nos vemos entonces a ustedes, amables seguidores de Zona 33. Recuerden compartir estos videos, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales y muy pendientes que cada 8 días estaremos con estos temas de inmigración y también otros temas que vayamos a tratar, pues ya los estaremos informando muy a tiempo también por nuestras redes sociales. Entonces, que tengan un feliz resto de semana. Gracias por regalarnos estos minuticos y muy pendientes para una próxima emisión de Zona 33 Colombianos en el Exterior. Hasta pronto. Hasta pronto.